Acá les pongo el chat. Dame un día. No, el azufre no tiene doble enlace, tiene enlaces simples. Eso trabajamos en el ejercicio de relación así era más estable tener doble enlace o simple para armar la molécula de azufre elemental y no, se lo observa termodinámicamente, es mucho más inestable un enlace doble en relación al enlace simple. Mejor dicho, forma. No, en general tiene enlaces simples. El 27 del ejercicio, porque en algún lugar leí que tiene enlace doble. A ver, para tener enlace doble, vos tenés que tener hacer enlace sigma y tener un solapamiento efectivo de los orbitales p. Todo depende de la conformación en la que estés. Por ejemplo, si vos tenés los azufres están confinados en una estructura molecular de una determinada manera, puede que esa posibilidad de solapamiento sea más efectiva. Pero, por ejemplo, si fuera a armar el azufre en estado elemental, y la forma más estable es la de enlaces simples. Pero todo depende en el Atkins, profe, número ese que dice mi compañero, de enlace doble el azufre, pero eso es estable a muy altas temperaturas. Bueno, por eso, todo depende. Estoy pensando que, por ejemplo, los enlaces de silicio son muy inestables. Ustedes ya lo van a ver en el grupo 14. Pero los logran hacer a los dobles, por ejemplo, confinando silicios dentro de una estructura de macromoléculas, por decirlo así, orgánicas. Entonces llega un punto en que sí o sí se pueden solapar. Pero si están, como les digo, en un enlace, en un sistema elemental a temperatura ambiente, y lo más estable es el enlace simple. Profe, disculpe. Sí, Rafael. Sí. No me acuerdo dónde lo estaba buscando y ahora lo encontré en el Roger, que dice que tiene enlaces dobles. Bien, Porque ¿en qué circunstancia? le leo lo que dice para que... Dale. Dice, el azufre, de nuevo, como el fósforo, forma interacciones de pi Uh-huh. especialmente fuertes con una diversidad de elementos, los cuales producen enlaces dobles fuertes y un gran número de compuestos con óctetos expandidos. Bien. Dice un ¿Y poco no te su... dice con qué elementos o No, en qué condiciones? lo Solamente los larga así menciona. y sigue un poco, pero lo está comparando que en teoría el carbono es el primero en formar... Enlaces dobles. a ver, deme un segundo. El carbono es el primero en formar cadenas y el segundo Uh-huh. es el azufre. Eso sí, pero lo que me queda dando vuelta es siempre que me dice que forma enlaces pi. Enlaces dobles. Mira, o sea, para conformar enlaces dobles tienes que tener un buen solapamiento de orbitales. Puedes tener orbitales pi, p o orbitales pi, d. Siempre Sí, son enlaces paralelos, ¿sí? sí, Si sí. esa conformación se da, es posible que lo tengas, ¿sí? Claro, pero ¿y cómo? Porque, por ejemplo, creo que en el Atkin no figura eso. Dice que No, eso es como, forma por eso, cadenas, pero no dice nada del doble. Y vengo claro. acá y me encuentro con que... En realidad, lo más notable de esos elementos son en la formación de enlaces concatenados. O sea, no solamente dos átomos, sino poder concatenar más. Por ejemplo, el carbono, que tiene estructuras Sí, inmensas de enlaces concatenados. El siguiente es el azufre, que como les explicó el profe en el teórico, en un según segundo. se va desarmando la estructura, van armando hélices y van haciendo configuraciones distintas. Pero en general son simples, por una cuestión termodinámica. Pero sí pueden tener dobles siempre que tengan esa posibilidad, o de solapar D, solapar P o solapar D también. O No es sea, que no,
pero en las condiciones de termodinámicas estándar para las que nosotros trabajamos, lo más energéticamente favorecido es el simple. Listo. Y para lo que ustedes tienen que resolver es suficiente con eso. Pero no niega que en alguna condición se pueda, si ese solapamiento ocurre, es posible. Sí, sí, tal cual. Entonces lo dejamos en simple. Sí, en realidad para lo que tenemos que ver es hasta dónde ha llegado. Y si el Atkins no lo menciona, yo no, o sea, como investigación, como posibilidad de expandir, es posible que eso pase, pero para lo que nosotros vamos a usar es suficiente con que entiendan las energías, que entiendan los diagramas de Latimer o de Frost en relación a la reactividad de los enlaces y a explicar por qué pasan algunas cosas, por ejemplo, solubilidades y demás, que me parece que para lo que nosotros hemos abarcado es suficiente. Eso, entender más la química de lo que está pasando por grupo, me parece que alcanza. Eso sería el objetivo de la materia, que no quite que haya más cosas, ¿sí? Si ustedes se meten con Haskell, qué sé yo, hay más, ¿sí? Esperen que me pidieron ejercicio 27, yo acá lo tengo, 27, Sí, algo de esto, de lo que decíamos recién, ¿no? A ver, espera que me quedo arriba. El ejercicio 27. Bien, Antonella. 27 del grupo 16. Bueno, es en relación a lo que estábamos charlando recién. Parece que lo tenía acá. Acá se puede... bien, perdonen que lo estoy viendo yo, pero ustedes no, porque no compartí la pantalla. Acá estamos. Acá tienen distintas energías de enlace simple, enlace doble, ¿sí? Para oxígeno y para azufre. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar este ejercicio? Bueno, en este caso, mirando las entalpías del enlace doble, ¿cuál sería la energía para un enlace simple en el caso de oxígeno en relación al doble enlace? ¿Sí? Considerando el doble enlace y dividiéndolo en dos. Y en relación al simple enlace directamente, ¿sí? Que sería una entalpía de 146 kJ por mol, es baja en relación a la estabilidad que logra. O sea, cuanto mayor sea la entalpía, mayor es la estabilidad que logra en el enlace. En relación al azufre, si consideramos lo mismo, un doble enlace lo dividimos por 2, ¿sí? Tenemos en relación a azufre 213. Pero si en cambio consideramos el enlace simple, es 266. Entonces, mirando las entalpías de enlace, teniendo doble y considerando lo que sería para uno solo, sería mucho más estable el enlace doble. En relación al azufre, que es mucho más estable el enlace simple. ¿Y qué podemos decir? Que en el enlace doble, acuérdense que los cabezas de grupo siempre son más pequeños, tienen mayor seta efectiva y por lo tanto además tienen un número cuántico principal más chico, lo que hace, o menor en realidad, lo que hace que los electrones que participan de los enlaces o de las interacciones estén mucho más próximos a los núcleos y por lo tanto también las orbitales a las que pertenecen sean más compactos, no estén tan difusos. Y eso hace que sea posible un enlace pi, un enlace sigma primero, que siempre que hay enlaces, enlace sigma, y luego sobre eso un enlace pi. En cambio, en el azufre, que la conformación, si ustedes tienen, acá no me di cuenta de ponerle el teórico, ahí lo tienen bien clarito, en el teórico forma como una corona, ¿sí? En los 8 azufres y la forma en la que están unidas y la forma en que ocupan estéricamente, que se ubican en el espacio, hace que sea mucho más estable. Tienen solamente uniones sigma, no alcanzan a tener uniones pi y se estabilizan en una corona de 8. ¿Sí? Esa sería la respuesta a ese problema. Sí.
Tienen que tener el otro. Ahí en la filmina ese que usted puso. Sí. Entonces el enlace múltiple del azufre 8, la energía de enlace, digo, ¿es 2128 ahí que ponen? ¿O cuál es? Acá para hacer el análisis consideramos el enlace de A1, ¿sí? Este sería el enlace que tendría total la molécula completa, ¿sí? Teniendo los 8 enlaces para el azufre en el estado elemental, ¿sí? Ese sería el total multiplicando cada uno de los enlaces. Pero resulta más simple porque acá el oxígeno solamente va a tener enlazados 2, relacionarlo con el enlace, la energía de enlace doble por cada uno, repartiéndola proporcionalmente entre el sigma y el pi, en relación al enlace simple solo sigma, y considerando igual para el azufre, considerando el doble repartido entre lo que serían para los dos y uno simple, porque es la forma de compararlo, porque acá serían 8 y acá serían solo 2. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, y si puedo preguntar, tenía justo otra. ¿Sí? ¿Por qué? La verdad que no sé si escuché bien o no lo dijo. Del azufre con doble enlace, ¿por qué no se forma, digamos, sabiendo que el enlace simple es más estable? ¿Por qué no se forma? Como decía recién, las condiciones de formación de los enlaces también tienen que ver con los entornos, ¿sí? Y con el tipo de interacción que tengan. No es que no se formen, ¿sí? En este caso, para formar azufre elemental en las condiciones estándar de trabajo que se consideran, la conformación más estable es la simple, ¿sí? Y si ustedes ven la estructura, si tienen por ahí el teórico, la forma en la que en que se ordenan esos átomos para conformar el azufre de 8, el elemental, es como una corona. En ese sentido, el solapamiento de los orbitales P, que tendrían que darte el doble enlace, no es eficiente. Acuérdense que tenía que ver con la energía, la eficiencia y la simetría. En ese caso no es eficiente, entonces no se forma. Pero si hubiera una estructura molecular en el que el solapamiento de los orbitales P disponibles para hacerlo fuera posible, fueran simétricos y serían el mismo elemento, digamos, van a ser simétricos, van a ser de la misma energía, me refiero a eso. Y si estuvieran en una conformación estérica donde pudieran coincidir en la simetría, probablemente el enlace se forme, ¿sí? No es que no se puede formar, sino que para el enlace elemental es más estable el enlace simple. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. De nada. Voy con otra pregunta que me habían hecho acá, que había quedado arriba. El 34, a ver, ya se lo había preguntado, pero tendré el 30 hecho para ver cómo sería. El 30 está en el seminario. Tengo que ver si tengo lo del seminario acá. A ver. Creo que no estaba, profe, en el seminario. ¿No estaba en el seminario? No, no está en el seminario, profe. ¿No? Bueno, entonces, miren, el primero, entonces lo resolvemos. El primero está en el trabajo práctico de laboratorio. En el primer trabajo práctico de laboratorio. Ustedes tienen ahí la... Sí, a mí por ejemplo me pasó que los del grupo 1 y los del grupo 2 los pude justificar, pero no me daba cuenta cómo justificar los de otros grupos, digamos, los más pesados, con metales más pesados. A ver si yo... el 30, bien. Acuérdense que lo que tenemos que ver es... perdón, me equivoqué de ejercicio. Acá lo que tenemos que ver es siempre que uno habla de un ciclo termodinámico,
sería esto, discuta a través de un ciclo termodinámico de entalpía de hidratación y U de red, cuáles de los sulfuros metálicos son solubles en agua y por qué la mayoría son insolubles. Bueno, ahí fundamentalmente tenemos siempre ustedes fíjense, de entalpía de solubilidad igual a U de red sobre más, sería, más allá del signo, más la hidratación. La U de red siempre tiene que ver con las distancias interatómicas, o sea, los radios, ¿sí? Cuanto mayor sea el radio, menor la U de red. Sí. Y después, en cuanto a la energía de hidratación, ahí lo que más influye en la energía de hidratación son las cargas, ¿cómo se llama? Densidades de carga, ¿sí? Si ustedes ven, ustedes tienen, a ver, ¿ustedes con qué datos trabajaron? ¿Buscaron las densidades, las entalpías de hidratación de los compuestos? ¿O cómo se las ingeniaron? No sé quién me había preguntado. No, yo no encontré muchos datos, profe, porque Bueno, cuando hablaba ahí en el Atkins decía nada más, lo nombraba muy por encima. bueno, por ejemplo, yo los invito a ir a la página 15 de las tablas de productos de solubilidad, para que vean qué interesantes que son. Ahí, por ejemplo, tienen el sulfuro de antimonio, 10 a la menos 93. El sulfuro de cadmio, 10 a la menos 29. El sulfuro de cobalto, 10 a la menos 24. O sea, K muy grande. Por ejemplo, el sulfuro de cobalto, miren, esta es interesante. Dice 2,6 por 10 a la menos 24. No sé si tenemos el mismo número de hojas, pero serían las constantes de producto de solubilidad, 298 es la tabla 5. A ver si yo tengo por acá la guía. Sí, acá tengo. Porque esto es interesante en cuanto a esto de mirar la... pero no tengo las tablas. Bueno. Fue una consulta en ese ejercicio. Sí. Yo lo justifiqué por el radio del cation y la densidad de carga. Claro. Porque como el valor absoluto de la entalpía de hidratación es inversamente proporcional al radio, en todos los metales del bloque D son más grandes, entonces voy a tener menor entalpía de hidratación. Yo no hice cálculo, digamos, lo justifiqué teórico, porque yo sé que lo del 1 y el 2 son solubles, todos los otros no, entonces... Exactamente. No sabía que se podía hacer por tabla o lo justifique así. No, digo yo porque está bueno que también ustedes tengan, porque a veces uno dice es muy baja, pero a veces uno no tiene conciencia de cuánto baja puede ser. Por ejemplo, acá este sulfuro de cobalto es cobalto 3. Sulfuro menos 2, ¿sí? Entonces tenemos un cobalto 3. La densidad de carga de un cobalto 3 es enorme. De cualquier cation más 3 es una densidad, estamos considerando una densidad muy alta. A una densidad muy alta de carga, más un radio muy chico, entonces ahí tenemos una entalpía de hidratación, serían valores absolutos muy altas. Por lo tanto, eso va a tener una entalpía de hidratación alta. Pero multiplicando las cargas tenemos menos 2 por menos 3, ¿sí? Ahí tenemos una U de red que debe ser muchísimo más alta y debe ser la que debe influir en un KPS, en una constante de solubilidad de menos 124. Entonces, aun cuando podría tener por las cargas una entalpía de hidratación alta, la U de red, debido a los radios y a la densidad de la carga que va a tener, a las cargas en sí, acuérdense que es carga sobre radios, hace que sean muy poco solubles. Y esto que mi hijo que decía, los del grupo 1, al tener menor densidad de carga, son muchos más solubles. ¿Por qué? Porque la U de red es menor, ¿sí? La U de red es menor y prevalece la entalpía de hidratación.
¿sí? Una consulta sobre eso. ¿Yo puedo decir que hay una relación directa o proporcional entre la entalpía de hidratación y la densidad de carga? ¿O no estaría bien eso? Sí, de hecho el profe lo dice en el teórico. La densidad de carga influye en la entalpía de hidratación. Cuanto mayor densidad de carga, mayor es la entalpía de hidratación que tiene el sistema. Ujú, sí, porque es más fácil que se reordenen. O sea, ¿qué es una entalpía de hidratación? Es la energía que pierde el sistema al rodearse de moléculas de agua, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la densidad de carga, más va a atraer a las moléculas de agua y va a ser mucho más fácil de rodear y la energía que se pierda va a ser mayor. En cambio, si vos tenés un cation grande, la entalpía la densidad de carga disminuye y la entalpía de hidratación también. Y eso lo pueden ver con las tablas que tienen del grupo 1, del grupo 2, ¿sí? Eso, cualquier cosa, fíjense en los números de las tablas y ahí pueden ir también comparando los valores. Y te va a dar eso, que hay una relación directa, una proporción directa. Bueno, gracias, sí. Profe. De nada. A ver, ¿qué había otro acá? 30. Bien, Lucía, ¿quedó respondida tu pregunta en cuanto al el 38 para ver cómo sería? Sí, digamos, lo que se me complica a veces un poco es como la U de red aumenta y la entalpía de hidratación también, es como que no sé cuál aumenta más. Bien, acordate que también, por ejemplo, cuando ven en el grupo 1, que el profe les pone valores de entalpía de solubilidad, a veces la hidratación es grande, la U de red es grande y la solubilidad termina siendo muy pequeña y la terminan definiendo, nosotros vemos entalpía, la terminan definiendo factores entrópicos. Entonces, hay algunas cosas que quedan como en el medio de quién gana, ¿sí? Pero en general, por eso les digo, fíjense en los números, a veces en las tablas, para corroborar lo que ustedes van pensando, ¿sí? Entonces, si tenés una solubilidad muy baja, ha prevalecido la U de red. Entonces ahí piensa qué cosas de U de red han influido. O es la carga o es el radio, ¿sí? Si en realidad es... ¿Cómo? Ay, no sé si alguien me habló o habló hacia adentro. Si en cambio es un compuesto que se dice muy soluble, entonces ahí vos tenés que ver cómo actúa la entalpía de hidratación y ahí va a influir mucho en la entalpía de hidratación la densidad de carga del ion que estés considerando, ¿sí? El anión o el cation. Buenísimo, profe, gracias. Sí, de nada. El 38B del 17. A ver, 38B del 17. Dice, calcula el potencial de reducción del anión perclorato a pH 7 y compáralo con el valor a 8, indique cuál es la influencia del pH sobre el oxoanión y indique, justificando su respuesta, qué agente oxidante reacciona más fácilmente en solución acuosa diluida, el ácido periódico o el ácido perclórico. Bueno, para eso lo que te conviene es fijarte, yo acá tenía abierto un PDF, fíjate las tendencias del periódico y el perclórico. Hay creo que estaban en el, pero bueno, lo tengo acá, en el teórico del profe, estaban las tendencias, digamos, mira, no sé si lo llegan a ver porque no está entero. Pero bueno, ¿cuál sería el agente oxidante que reacciona más fácilmente en solución acuosa diluida? Bueno, acá no nos está diciendo si es ácida o básica, ¿sí? Solamente está hablando de diluida.
Y acá tenemos las pendientes de solución ácida y básica, perdón, para periódico y acá estaría el perclórico. Bueno, el que tenga la mayor pendiente, ese va a ser el agente oxidante que va a reaccionar más fácilmente. A ver si lo puedo subir. Ahí está. Entonces, acá está el perclórico, esta es la pendiente, y acá está el periódico, que esta sería la pendiente. Por lo tanto, la pendiente es mucho más pronunciada en el caso del periódico que el perclórico en solución ácida. Ahí no dice si es acuosa, no estaría diciendo el pH. Bueno. En el A, profe, no dice que tiene un pH 0. Acá dice solamente cuál es el agente oxidante que reacciona más fácilmente. A mí me hace ruido el diluida, porque el diluida, porque no está hablando de un pH ácido o básico. Cuando vos hablas de dilución puede ser 10 a la -5, y entonces ahí vos tendrías que considerar tal vez otras condiciones. Espérame, busco cómo lo resolvimos. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el oxidante que reacciona más fácilmente en una solución acuosa, solo acuosa? Y bueno, podríamos decir, en disolución ácida, el que reacciona más fácilmente es el periódico. Y en relación a la solución ácida la solución ácida del clórico. Ahora, cuando vemos perclórico en básico, tiene una pendiente muchísimo menor que el periódico en básico también, así que en las dos situaciones el periódico sería un oxidante que reaccionaría más fácilmente, ¿sí? Me quiero fijar que se puso en relación a lo diluido, si tiene que ver con la ecuación anterior. Chusmeando un HP, a ver, 21. En detalle. No, lo consideramos en el medio, considera el medio ácido. A ver, sí, considera el medio ácido. No hubo ninguna consideración en relación a lo diluido, pero ahí habría que considerar en qué medio, pero mirando los dos gráficos, cualquiera de los dos medios, el más oxidante es el periódico. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. A ver, ¿quién más? Esperen que no veo el chat. A ver, 16. 30 del grupo 16. Ese está resuelto en el seminario. El 30 del grupo 16. A ver. El 30 del grupo 16, bueno, yo no lo tengo como que está resuelto en el seminario, pero puede ser que esté ahí, me parecía que sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? A ver, ya me fijo. Por ahí, me parece que tengo el seminario resuelto. Me preguntaste arriba, bueno, ¿me la podría? 34 del 16, muchas gracias. Sí, eso lo vimos la semana pasada. Acá te demuestro cómo lo resolvimos. Era había un precipitado de nitrato, o sea, se colocaba nitrato de plata, que es soluble, completamente soluble porque viene del ácido nítrico, y la plata queda
separada completamente en solución esta sal, y se le adiciona tiosulfato. Yo algo que les decía es que a veces se usan iones que en cierta concentración son precipitantes, por ejemplo en este caso, que forma un precipitado blanquecino, pero que si uno le agrega con exceso puede llegar a formar un complejo, ¿sí? Un complejo que termina siendo soluble. Entonces, lo que dice acá es que ese precipitado, el primero, el del tiosulfato de plata, se lo calienta con agua. Al agregarle calor, ¿sí? En esa condición lo que se logra es un sulfuro de plata. El sulfuro es negro. Muchos de los sulfuros son oscuros, ¿sí? Y el líquido que sobrenada, sí. No está compartiendo pantalla. Ay, no estoy compartiendo pantalla. O sea, es que me parecía que me faltaba algo. Muchas gracias. ¿Ahora sí? ¿Puede ser que vean la pantalla? Sí, profe. Sí, ahí se ve, Ok, profe. gracias. Bien, empiezo o no. Bueno, esto, el nitrato de plata más el tiosulfato, este es un precipitante, o sea que al principio da el sólido, que es un sólido blanquecino en forma de polvo, pero si uno, hay varios precipitantes que si uno agrega en exceso lo que termina formando son complejos, ¿sí? Complejos solubles. Pero si uno filtra este precipitado y acá dice lo calienta con agua, puede formar un sulfuro, ¿sí? Ese sulfuro es de los sulfuros que yo les decía que tiene una KPS muy baja. Por ejemplo, el sulfuro de plata está en el orden de plata, sulfuro, 10 a la menos 49, imagínense, 10 a la menos 49. Ese precipitado suele ser oscuro negro. El sobrenadante, o sea, lo que quedó, se lo acidifica, ¿no? Acuérdense, ¿se acuerdan que cuando teníamos tiosulfato y lo acidificábamos, este tiosulfato es que es el que va a quedar en solución, dismuta. Entonces, cuando se acidifica, lo que estamos provocando es la dismutación de ese tiosulfato. Y acá, la semana pasada lo tenía que corregir y no lo corregí, es 2-, ¿sí? Porque es... Sí, puedo sacarlo acá. Es el anión tiosulfato 2- y dismuta en azufre y sulfato, que eso ustedes lo han visto en el trabajo práctico de laboratorio. A ver si lo tengo por acá. Sí, este. ¿Lo ven ahí? ¿Ven la pantalla? Tal vez no lo ven. Sí, Seguimos profe. viendo el 34. Viene el 34, bien, entonces no lo ven. Bueno, pero en el trabajo práctico del laboratorio ustedes tienen la dismutación del tiosulfato y ahí tienen el diagrama de Frost, donde se puede ver. En el trabajo práctico del laboratorio ustedes llegan hasta el trióxido de azufre, ¿sí? Pero también pueden llegar a tener la especie tiosulfato, sulfato. Tiosulfato es el que se dismuta. Entonces tenemos azufre cero, coloidal, que precipita, en realidad queda en la solución y la enturbia, y el sulfato. Como le agregaron bario, nitrato de bario, lo que aparece es un precipitado de sulfato de bario que tiene una KPS de 10 a la menos 10. ¿Sí? Y, ¿qué más dice? Bueno, esas son las reacciones. Ustedes ahora en las últimas clases van a ver un poquito esto de marchas analíticas o cómo ir identificando compuestos a partir de algunas reacciones típicas. Bueno, van a ir viendo que estas flechitas suelen ser el precipitado y el sobrenadante, ¿sí? O el filtrado, lo que queda en el filtro y el sobrenadante. ¿Se entendió esto? Arriba. Sí, Profe, bueno. una cosa, una consulta Sí, con respecto ok. a este ejercicio.
Sí. Yo tenía el teórico que el tiosulfato en medio ácido dismutaba en, bueno, azufre elemental Ujú. y en sulfito. Sí, por eso les Sí. digo. Esperen, yo les quiero mostrar esa imagen. Esperen. Sí, pregúntame y yo les muestro algo. ¿Cómo me Sí. doy cuenta la variación de esta dismutación? Si va a ser sulfito, si va a ser sulfato u otro compuesto. Mira, cuando vos le agregas bario, en general, hay reacciones que son de identificación. Uno cuando sospecha sulfato, agrega bario y aparece un precipitado blanco. Entonces uno dice, aquí sulfato, ¿sí? O a veces pasa que uno sospecha bario y agrega un poquito de ácido sulfúrico, un sulfato de sodio, alguna sal, que es soluble, ¿sí? Y entonces identifica por la formación de esas sales, ¿sí? Yo acá te muestro, dejo de compartir y les muestro lo en el acá. ¿Ven ahora el diagrama de Frost del trabajo práctico de laboratorio? ¿Lo estarían pero- viendo? Sí, Bien, profesor. bueno. Si ustedes ven, acá estaría el tiosulfato, que es el que dismuta, ¿sí? También podría, si ustedes podrían también extender desde el azufre, ¿sí? Hasta el sulfato. Podría ser posible esa reacción porque ustedes pueden unir los dos puntos, el tiosulfato queda por encima y puede estabilizarse en esos dos, ¿sí? Entonces, puede que en la reacción también de sulfato. ¿Cómo justifican? Bueno, ustedes en general, uno habla de dismutación cuando una especie está por sobre la línea que une dos especies que son contiguas a la especie que dismuta, ¿sí? Pero también uno podría justificar con que uniendo esto con el azufre también podría lograr un sistema estable, no así con este otro, ¿sí? Que no sabría bien cómo denominarlo. Pero sería la posibilidad de justificarlo. Y si aparece un precipitado en un ambiente de tiosulfato que da azufre y le has colocado bario, el precipitado es sulfato de bario. Es lo que da, ¿sí? Bien, gracias, profe, porque De ahí nada. me daba agua y dióxido de azufre y no me quedó ningún precipitado, por eso mismo no me había Claro. quedado igual el ejercicio. Uh-huh. Gracias. Claro. Ahí lo justificas de esta manera. Sí. Sí. Y también tendrías que fijarte, que eso uno lo ve en la práctica, si vos observás aparición de gas o no, ¿sí? Porque acá en general hablamos de ácido sulfuroso, pero en realidad la reacción es del gas dióxido de azufre y agua. Entonces, si no aparece eso, probablemente lo que esté apareciendo es sulfato. Sí. No sé qué más les quedaba por alguna otra pregunta, alguna otra Profe, tengo una duda. duda. Sí. Ya me acordé. Sí, dale. Del grupo 17, el primer ejercicio donde plantea el tema de los potenciales de ionización. Yo estuve leyendo el Atkins y, bueno, principalmente nombra de que son muy altas, son muy elevadas la energía de ionización. Y yo quería en realidad saber a qué se debía, digamos, eso. Las energías, acordate que las energías de ionización están influenciadas por la carga nuclear efectiva. Y la carga nuclear efectiva crece a medida que van aumentando los protones en los núcleos. Entonces vos tenés para un mismo nivel, o sea, para un mismo periodo, en el grupo 17 tenés la mayor carga nuclear efectiva previa a la de los, obviamente, a la de los gases nobles, pero sería casi la mayor carga nuclear efectiva posible para ese periodo. Por lo tanto, la energía de ionización, ¿y eso qué genera? Que las nubes electrónicas
que están sujetas a ese núcleo que sean mucho más compactas, ¿sí? Por eso los radios atómicos de esas especies también son pequeños en relación a su periodo. Y eso hace que aumente la energía que vos necesitas para extraer un electrón de una capa que le falta muy poquito para completarse, mucho más, a ver, no quiero decir cerrada porque no está cerrada, pero mucho más compacta que la de sus vecinos en el mismo, hacia la izquierda, en el mismo periodo. ¿Sí? Buenísimo. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, las siguientes más altas, que son las más altas de todas, serían los gases nobles, pero ahí sí ya hay una capa cerrada y ahí ya la energía es para romper un sistema muy estable. Profe, ¿le puedo hacer una consulta muy rápida? ¿Sí? Con Tenemos 3 respecto, minutos todavía. con respecto al ejercicio 17 de grupo 2. Sí, acá lo tengo. Se los preparé para mostrárselos. Ahí está. Sí, acá está. Claro, sería el punto B que dice compare estos valores de delta H reacción con el delta H reacción del óxido de calcio con agua y comente los factores que contribuyen a la tendencia de los valores. Bien. Yo la justificación que puse por las diferencias de delta H reacción fue por la estabilidad de los óxidos. No sé si es una sí, mira, justificación válida. Lo podés trabajar como lo que se está formando, sí, podés hablar de la estabilidad de los óxidos. Acá lo que te pedí, a ver si yo se lo muestro así, puede ser más fácil. Acá pedía los delta H de reacción. Cuando hacías los delta H de reacción, la tendencia era, a medida que disminuía en el grupo, aumentaba la exotermicidad, podríamos decir, de las reacciones. Y eso, si sumabas a esas reacciones el delta H de reacción para el óxido de calcio, o sea, el óxido de calcio que forma hidróxido de calcio, lo que vas observando es que aumenta la exotermicidad. Y eso lo podrías asociar a el desarme del óxido, que es algo de lo que vos decías, para convertirlo para combinarse con el agua y convertirlo en hidróxido. En ese sentido, si trabajamos con la U de red, a medida que la distancia, o sea, los radios de los cationes aumenta, ¿sí? Estaría aumentando, acá puse, a medida que aumentan los radios, ahí sería una flecha para abajo, disminuye la U de red y aumenta las flechas están justo al revés, disminuye la U de red y aumenta la exotermicidad en grupo. Y esa sería la tendencia, ¿sí? Entonces, cuando más fácil es de desarmar la red, más exotérmico es el proceso. O lo contrario, cuanto más energía tiene la red, menos exotérmico es el proceso. ¿Sí? Ahí esas flechitas están justo al revés. Claro, mi duda era porque el calcio de los tres es el que más arriba está en el grupo, entonces claro. no debería tener una energía de red mayor. Sí, tiene una energía de red mayor. Y por eso yo puse las flechitas al revés, pero sí, la energía de red mayor hace que sea menos exotérmico ese proceso. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profe. Sí.